En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo. Bienvenidos una vez más a nuestro SAA de grupo. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado teniendo este mes. Durante la primera semana estuvimos hablando acerca de las voces en nuestra mente y cómo era importante reconocer los pensamientos que estaban en nuestra mente para poder pedirle a Dios que sea Él el que ponga sus pensamientos en nosotros. También hablamos acerca de que los errores no nos definen, sino son una oportunidad para que Dios pueda también glorificarse en nuestras vidas y que podamos ayudar a otras personas. Y el tema de hoy es lo que dices de mí. Todos a lo largo del día estamos escuchando constantemente información, estamos escuchando lo que otros dicen de nosotros, estamos escuchando incluso lo que nosotros decimos y también escuchamos lo que otras personas dicen de otras personas. Creo que si nos pusiéramos a anotar todo lo que escuchamos que nos dicen o que dicen de alguien más y luego leemos todas esas frases, tal vez nos vamos a dar cuenta que la mayoría de cosas que se dicen no son muy edificantes o no son de ayuda a otra persona, sino al contrario, pueden ser cosas negativas o cosas que se hablan o juzgan a otras personas. Así que quiero que pues podamos hacer ese ejercicio durante este tiempo de escuchar o ponerle más atención a lo que estamos escuchando, sobre todo a lo que estamos escuchando de otros que están hablando acerca de nosotros y también nosotros qué nos decimos diariamente. ¿Por qué les digo esto? Porque las palabras son poderosas y dice la Biblia que la boca tiene poder y todo lo que nosotros declaramos, eso se puede hacer una realidad en nuestra vida. Entonces es importante ponerle atención a esas palabras y vamos a leer en la Biblia lo que habla acerca de esto, ¿verdad? De qué es lo que nosotros decimos o lo que otros dicen de nosotros, pero más importante, y es a lo que hoy quiero enfocarme, es lo que Dios dice de cada uno de nosotros. En 1 de Juan 5, del 9 al 10, vamos a leer qué dice. Esta es la traducción lenguaje actual. Nosotros valoramos lo que dice la gente, pero valoramos más lo que Dios dice, porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho, pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Y quiero que vayamos leyendo este versículo parte por parte, porque dice cosas muy interesantes y que muchas veces eso sucede en nuestra vida. Primero dice, nosotros valoramos lo que dice la gente. ¿Cuánto valor le damos a las palabras o a lo que otros están diciendo de nosotros? Y aquí vienen muchas cosas que se pueden relacionar a esto y es aquellas personas que viven constantemente queriendo agradar a otras personas y por lo tanto necesitan escuchar que esas personas los validen por lo que están haciendo o no están haciendo. Y cuando no reciben esa validación de parte de las personas se frustran o creen que entonces no están haciendo bien las cosas o su vida no es valiosa. Y más creo yo que en este mundo que vivimos ahora de las redes sociales, las personas andan en constante búsqueda de likes y de comentarios positivos. Y cuando tienen comentarios negativos, eso los puede hasta destruir su imagen y lo que ellos piensan de sí mismos. Entonces creo que en esta época es todavía más importante recordar que sí, hay palabras de personas que son valiosas para nosotros, pero también tenemos que aprender a tener esa clasificación de a qué personas sus palabras van a tener más valor en nuestra vida.
¿Cómo así? Pues creo que son de aquellas personas que nos conocen más. Por ejemplo, lo que dicen tus padres de ti, lo que dicen tus mejores amigos de ti, tus líderes de ti. Esas son palabras que podemos considerar valiosas y que nos importan. Entonces aquí decía, nosotros valoramos lo que dice la gente, pero no podemos valorar lo que toda la gente dice, porque hay personas que tal vez no conocen mucho nuestra vida. Y luego dice, pero valoramos más lo que Dios dice. Entonces creo que por sobre todo lo que estemos escuchando, las palabras a las que más valor le debemos de dar es a lo que Dios está diciendo de nosotros. Y después dice, porque nos habla acerca de su Hijo. Entonces aquí ya habla acerca de que en ese momento Dios validaba a Jesús. Dice que cuando Jesús estaba en el agua y fue bautizado, vino una paloma sobre él y habló Dios y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Dios hizo evidente de que Jesús era su Hijo y que él se complacía en la vida de Jesús. Y así Dios constantemente sigue hablando de sus hijos, pero en este momento habla específicamente de él. Y entonces viene y dice, confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios estaba validando constantemente a Jesús. Entonces, cuando nosotros creemos en lo que Jesús dice, estamos creyendo en lo que Dios dice. Por lo tanto, a lo que más valor le debemos de dar, de qué están hablando de nosotros, es lo que Dios, Jesús y el Espíritu Santo quieren hablar a nuestra vida. Y luego dice, pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de Jesús. Y creo que muchas veces nosotros al leer esto, pues es como Dios, o cómo vamos a hacer que Dios es un mentiroso a través de nuestras acciones o de nuestra vida. Pues cuando nosotros escuchamos a Dios y no le creemos lo que está diciendo, entonces estamos diciéndole que Él es un mentiroso, que lo que está hablando a nuestra vida no es una verdad. Y realmente todo lo que Dios habla es verdad. Así que si nosotros no le queremos dar esa validez a sus palabras, no quiere decir que Él mienta, solo quiere decir que nosotros no nos creemos lo que Él está hablando, porque tal vez lo vemos grande, porque lo vemos imposible, porque nos hemos acostumbrado más a escuchar esos comentarios negativos, o de que no podemos, o de que somos débiles, o que eso tal vez a alguien más le va a pasar, pero a mí no. Y ahora quiero que vayan conmigo y leamos Juan 1:12. Y en Juan 1:12 vamos a hacer una relación de lo que dice el versículo anterior. En el versículo anterior decía que Dios hablaba de su Hijo, Jesús. Y no todos tenemos claro y sabemos que Jesús era el Hijo de Dios. Pero en Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces hoy vamos a leer 2 versículos de qué dice Dios que somos para Él. Y primero, Dios dice que somos sus hijos. No todos son sus hijos. ¿Qué debemos de hacer para entonces saber que sí somos hijos de Dios? Y es lo que dice acá. A los que lo recibieron, o sea, a Jesús, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Jesús vino a abrirnos esa puerta para que todos pudiéramos ser considerados hijos de Dios como Jesús lo era. Pero necesitamos creerlo y necesitamos recibir a Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, no hay duda alguna de que ya somos hijos de Dios. Y así como Dios hablaba de Jesús, va a hablar acerca de nosotros como hijos. Pero hoy, ¿qué tanto nos estamos creyendo que somos hijos de Dios? Porque si nos damos cuenta y vemos ejemplos de familias, cuando uno ve a los padres y a los hijos siempre está, ay, este se parece a su papá, ay, ella se parece a su mamá. Y siempre les estamos buscando como un parecido, ya sea físico o bien por ciertas acciones. A mí hay veces en que me dicen que cuando me río se parece a la risa de mi mamá, o tengo ciertos ademanes que son similares a mi mamá. Y pues me imagino que Jesús, si lo hubiéramos conocido, Él actuaba como el Hijo de Dios, porque era parecido a Dios. Y si a nosotros también dice acá, que me gusta porque se les dio el derecho, o sea, eso es algo que nadie nos va a poder quitar.
si le creemos a Dios de que somos sus hijos y creemos en Jesús. Y entonces, ¿qué actitudes vamos a tener? Van a ser actitudes que sean semejantes a nuestro Padre. Entonces, entre más creamos que somos hijos de Dios, más vamos a vivir de esa manera y más vamos a revelar a Dios de esa manera en nuestra vida. Y luego dice en 1 de Juan 4:4, dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y acá es otra cosa que Dios ha dicho que nosotros somos, y Él ha dicho que somos victoriosos. Y aquí estaba hablando en un contexto en el que habían falsos profetas y personas que hablaban contrario a lo que Dios quería hablar a sus vidas, y entonces por eso Dios les dice, primero nos recuerda, ¿verdad? Y dice: hijos míos, vosotros sois de Dios. Entonces Él nos recuerda que nuestra vida le pertenece a Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? Nosotros hemos vencido a todo aquello que vaya en contra de lo que Dios dice. Pero a veces parece que no fuera así. Vivimos lo contrario. Pareciera que todo aquello que es o que habla en contra de Dios está venciendo y que los hijos de Dios cada vez estamos retrocediendo. Pero no es así, porque Él nos ha dicho que Él ya nos hizo vencedores. Y lo que pasa es que la victoria que Él ha visto tal vez no es igual a lo que nosotros creemos que es la victoria en esta vida. Tal vez creemos que alguien que va a ser victorioso en esta tierra es porque es exitoso, millonario, porque no le pasa nada, no se enferma. No, alguien victorioso puede pasar por todas esas situaciones, pero al final él va a vencer en la fe. Es decir, no va a retroceder en lo que cree de Dios, sino esas situaciones lo van a hacer más fuerte en creer y en sus convicciones de que nosotros le pertenecemos a Dios y que las circunstancias no van a cambiar la fe que tenemos. Y luego dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, todo lo que pueda pasar en este mundo, Dios ya nos dijo que somos mayores a esa circunstancia, que nuestra vida puede dar más que lo que la circunstancia está tal vez queriendo refrenar en nuestra vida. Pero muchas veces no vivimos ni como, no pareciera que creemos que somos hijos de Dios, y tampoco vivimos como alguien que sabe que es mayor Dios que está con nosotros que las enfermedades que están afuera, que los conflictos que están afuera, que las luchas que están afuera. Entonces, por eso es bien importante recordar qué dice Dios de nosotros. Y si hoy creemos solo estas dos cosas, creo que vamos a vivir de manera distinta. Recordar que Dios dice que somos sus hijos y Dios dice que somos más que vencedores. Y para esto te quiero dar ejemplos de personajes de la Biblia. Veamos a Moisés. Cuando Dios lo llamó, lo primero que Moisés le dijo: no puedo, soy tartamudo, no puedo hablar. Él se decía a sí mismo: yo no voy a poder ir delante de un faraón porque no hablo bien, se va a reír de mí. Eso creo que era lo que Moisés constantemente se decía, y tal vez se lo decía porque era de los que otro había escuchado. Imagínense cuánta burla puede recibir alguien que es tartamudo. Pero ¿qué le dijo Dios? Tú vas a ir, yo te escogí a ti y tú vas a ir, y está bien si quieres que hable tu hermano, que hable Abraham, pero mis planes siguen siendo contigo. Mis planes siguen siendo contigo. Entonces, a veces, cuando nosotros le ponemos más atención a las voces de alguien más, y que normalmente lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos es un eco de lo que hemos escuchado que otros nos han dicho. Entonces, Dios tiene una palabra para eso, pero ¿estamos dispuestos a creerle? Pues Moisés le creyó, y él fue el que sacó al pueblo de Egipto. Luego, cuando llamó a Josué, Josué también, yo me imagino que el pobre Josué se sentía la carga de Moisés de decir: la verdad es que me van a comparar con Moisés, y al que le dijo que nos iba a llevar a la tierra prometida era Moisés, no era yo. Pero Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, y yo voy a estar contigo. Y Josué lo creyó, y él llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Cuando escogieron a David como rey, Samuel vio al hermano mayor, que era alto, bien parecido, y dijo: él es. Y Dios le dice: no,
Yo no veo lo que los demás ven, yo veo el corazón. Y aparece David, que era pequeño, y le dice, él es un gilo. Y desde ese momento David empieza a tener una serie de eventos, porque no se hace rey de un día para otro. Pero hay un momento en el que él falla, y aún así Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón. Y David lo creyó. Y hasta el último momento David estuvo siempre poniendo delante de Dios y siendo humilde y reconociendo cada vez que fallaba. Y así, si leemos todos los personajes de la Biblia, nadie parecía ser el más apto. A Abraham le dijo que iba a ser padre de naciones ya siendo grande y no teniendo ni un hijo. Y Abraham hasta le dice, ¿cómo voy a tener hijos si yo estoy viejito, verdad? Y aún así le creyó a Dios y no le dio uno, le dio varios. Entonces, hoy te digo, tal vez lo que Dios está hablando hoy a nuestra vida parece loco, parece imposible, porque Él está hablando lo contrario a lo que por años hemos estado escuchando y que por años nos hemos estado diciendo. Pero hoy la invitación es a que le creamos a Dios lo que Él está diciendo de nosotros. Por eso el tema es lo que dices de mí. Todos van a decir cosas de nosotros. Algunas a nuestras espaldas y otras nos las van a decir directamente, buenas y malas. Pero a las palabras que le debemos de dar mayor valor y que más debemos de creer, son las que Dios está hablando hoy. Y tal vez me puedes decir, Andrea, pero yo no sé, a mí Dios no me habla. Pues ahí está la Biblia. En lo que estamos empezando esa relación, ahí dice muchas cosas que Dios tiene para sus hijos. Y creámoslas, y con que creas una, tu vida va a empezar a cambiar y luego Dios te va a hablar directamente. Y hoy te dejo dos, sos hijo de Dios, sos hija de Dios y sos más que vencedor y más que vencedora en Él. Y con esas, muchas de las frases que otros nos han dicho pueden ser vencidas y ya no creer en ellas, sino en lo que Dios está diciendo. Y por último, te quiero leer Números 23, 19. Y esto habla de por qué a veces nos es difícil creer cosas que nos dicen. Yo no sé si cuando a ti te dicen algo bueno, te lo crees a la primera. Uno molesta, ¿verdad? Que cuando te dicen, ay, sí, es que, no sé, qué bien hiciste este trabajo. ¿Cuántos rápidamente pues responden gracias? O si alguien, sí, digamos que te dicen qué buen trabajo, respondes gracias, o hay personas que decimos, ay, pues no hice gran cosa, pues no fue gran cosa la que hicimos. ¿Por qué? O sea, rápido tenemos una respuesta porque nos cuesta aceptar esos buenos comentarios. Entonces hoy te animo a que, y porque si solo decís gracias, ay no, que su vida ya se la creyó, que lo que le falta es un poquito de modestia. Y no, creo que nunca está mal recibir un comentario, mientras ese comentario pues tampoco nos lleve a creer que lo que hicimos fuimos nosotros, sino siempre darle la gloria a Dios. Pero está bien recibir, pero muchas veces, ¿por qué ahora a la gente le cuesta creer esas cosas positivas? Porque puede ser que durante la niñez vivimos en una familia o tuvimos amigos o personas alrededor que decían algo de nosotros y luego nos decían lo contrario, o no estamos acostumbrados a escuchar cosas buenas, solo cosas negativas. Y por eso tal vez las cosas buenas nos cuestan creerlas. Y para eso te quiero leer Números 23, 19. ¿Por qué debemos de creer lo que Dios nos dice? Dice, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Yo no sé si tal vez hay personas que no han cumplido lo que te han prometido. Estoy segura que sí, porque así somos los humanos, no somos perfectos y fallamos. Pero dice que aquí Dios no miente y Él va a cumplir lo que prometió. Y lo que ha hablado tu vida son promesas. Y lo que Él prometió lo va a cumplir. A veces nos empezamos a preguntar, ¿pero cómo? Del cómo se encarga Él. Él solo quiere que le creamos. Y acá dice, Él no cambia de parecer. Si Dios hoy te dice que eres su hijo, no va a cambiar de parecer mañana
¿por qué le fallamos? Si Dios dice que somos más que vencedores, Él no va a cambiar de parecer mañana por esa pandemia o por ese trabajo que perdiste o por esa relación que se fraccionó o que se dañó. Él no va a cambiar de opinión. Pero ¿será que nosotros vamos a cambiar de opinión de lo que Él está diciendo de acuerdo a lo que estamos viendo? Así que hoy quiero orar para terminar este mensaje y que la voz más valiosa en nuestra vida sea la de Dios. Y las palabras a las que más le pongamos atención sean a las que Dios nos está hablando y las que más creamos a pesar de lo que hoy estamos viendo. Padre, te doy gracias por cada uno de los que está escuchando este mensaje. Solo tú conoces cuáles son esas frases que han hablado a sus vidas otras personas y nosotros mismos también nos hemos hablado a nuestras vidas y les estamos dando hoy más valor que a lo que tú nos has dicho. Hoy te pido que hables a cada uno de nuestros corazones y nos recuerdes lo que tú dices de nosotros, lo que tú estás hablando y esas promesas que estás trayendo a cada una de nuestras vidas. Padre, que hoy recordemos que tú no mientes y que lo que tú dices lo vas a cumplir. Y tú nos dices que somos tus hijos y que somos más que vencedores. Y ayúdanos a vivir de esa manera sabiendo que no hay nada que sea mayor que tú. Y que las circunstancias no nos van a derrotar, sino nos van a hacer más fuertes y nos van a hacer ver tu poder sobre cada una de nuestras vidas. Que cuando nosotros decimos que somos débiles, podamos escucharte a ti diciéndonos que somos fuertes en ti. Que cuando creamos que no importa más nuestra vida o lo que estamos haciendo, que escuchemos tu voz que dices que somos valiosos delante de ti. Y hoy decidimos creer lo que tú estás hablando de nosotros. Padre, hoy decidimos creer que somos hijos, decidimos creer que somos más que vencedores y decidimos creer que tu palabra es verdad y por lo tanto no cambia. Tú no cambias, Señor, y tus promesas no han cambiado para cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por cada uno de tus hijos. Gracias por cada persona que escucha este mensaje. Y sé, mi Dios, que tú vas a validar nuestras vidas porque no hay mayor palabra que tenga poder que la tuya en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por escuchar este mensaje y que sea Dios el que siga hablando y validando tu vida y que recordemos que lo que Él dice siempre va a ser una verdad. Que Dios los bendiga.